En el corazón de Sao Paulo, durante una madrugada tranquila, solo se escuchaba el suave murmullo de los grillos y la brisa que jugueteaba con las cortinas, creando un ambiente de serena quietud. Al despertar, Ana sintió una intensa sed que la hizo esforzarse por levantarse de la cama, aún sumida en la somnolencia. En la penumbra, caminaba con delicadeza. La débil iluminación de la cocina era la única que presenciaba ese amor clandestino. Al llegar al baño, no dudó en darle vuelta a la manija. David, embargo, lo que presenció al cruzar la puerta la dejó completamente atónita. En ese momento, Santiago se encontraba en el baño, lejos de las miradas de los demás. El vapor del baño lo cubría todo, empañando el espejo y transformando el entorno en algo casi onírico. Se encontraba de espaldas, casi escondido detrás de la cortina del cubículo, lo que le quitó la respiración. La escena inesperada sorprendió a Ana, quien cerró la puerta rápidamente para tratar de borrar esa imagen de su cabeza. El tiempo se detuvo, llevando ese momento a una dimensión que a ella le resultaba difícil comprender. La presencia de Santiago fue percibida. Con intensidad, giró su rostro, encontrando la mirada de ella a través del vapor. «Ana», llamó, su voz grave resonando en el reducido lugar. Deseaba expresarse, pero las palabras no lograron transmitir su amor. En ese instante, fue cuando él expresó sus sentimientos. «¿Te gustaría acompañarnos?». La interrogante se deslizó, cargada de misterios. Un intenso calor recorrió el cuerpo de Ana, mezclándose con la culpabilidad y la confusión que invadían su mente. Esa invitación prohibida sellaría el rumbo de sus destinos, transformando sus vidas de manera irreversible. Ana ha disfrutado de una vida tranquila en el corazón de Sao Paulo, en una humilde residencia rodeada de un amplio jardín, donde las frutas crecían libremente hasta madurar. A los 19 años, su existencia se asemejaba a un laberinto carente de imprevistos. Durante la mañana se dedicaba a sus estudios, luego colaboraba con su madre por las tardes y al llegar la noche se sumergía en la lectura de libros y en la visualización de series en su habitación. Una existencia tranquila, aunque carente de pasión. Santiago, el padre de él, se caracterizaba por ser un hombre reservado, aunque rebosante de cariño. Mi trabajo consistía en manejar un camión, estando ausente durante varios días y regresando solamente los fines de semana. Mi corazón intuía que existía otro motivo detrás de tanta separación. En su hogar, solía mantenerse distante, dedicado a las labores de reparación o absorto en la contemplación del horizonte. Ana siempre vio en él un enigma, una persona a la que admiraba, pero con quien compartía momentos difíciles. En los meses recientes, Ana experimentó cambios profundos en su interior. Sumida en reflexiones acerca de su familia, se cuestionaba acerca de los vínculos que la unían a sus padres. En una charla informal, Santiago compartió un secreto de su pasado que cambió la percepción que tenía de él. Su apariencia era más auténtica, menos marcada por la influencia de su padre y más parecida a la de un hombre con muchas experiencias vividas y pasiones intensas. Estas ideas se avivaron en las últimas semanas, ya que Santiago comenzó a pasar más tiempo en su hogar debido a la suspensión de su trabajo. Ana experimentó cómo su atención se modificaba, percibiendo minuciosamente cada aspecto que anteriormente ignoraba. Su expresión alegre, la risa contagiosa, los brazos robustos arreglando el jardín. David, embargo, nada la había preparado para la sorpresa que le esperaba esa madrugada en el cuarto de baño. Ana se sintió perturbada después de lo que inicialmente fue un momento confuso, sin saber cuál sería su próxima reacción. Deteniéndose en ese lugar, frente al visitante secreto, Ana tuvo la certeza de que su existencia ya no volvería a ser igual. Ana se quedó inmóvil en la entrada del baño, las palabras del invitado de Santiago resonando en su cabeza como un estruendo. «¿Te gustaría acompañarnos?», volvió a preguntar él, con un tono de voz más apacible, casi como un murmullo. Consciente de la necesidad de marcharse, se apresuró hacia la habitación y fingió que todo aquello no había ocurrido. David, embargo, en su interior, una energía misteriosa se desarrollaba sin poder moverse. Al final, entre nervios y anhelo, ella ingresó al baño y cerró la puerta a sus espaldas. El calor del baño la rodeó con su vapor, generando una sensación de calor más intensa que la temperatura ambiente. El latido de su corazón resonaba con tanta fuerza que estaba segura de que Santiago podía percibirlo. «Ingresé sin comprender la razón detrás de ello», murmuró tratando de justificar por qué estaba allí. David, embargo, las palabras que pronunciaba parecían débiles, incluso a sus propios oídos. Santiago mostró una sonrisa que mezclaba dulzura con un enigma profundo,
algo completamente nuevo para Ana. No es necesario dar explicaciones. Extendió la mano hacia ella. Al llamarla, Ana titubeó al sentir la gravedad del momento, retrocediendo de inmediato en un intento por comprender sus emociones. Santiago colocó la dama a su lado, esperando a que ella percibiera el cálido contacto del agua tibia en su piel. Se experimentaba una sensación surrealista, como si todo lo que estaba fuera hubiera desaparecido. Ana notó cómo sus prendas se secaban sobre su piel mojada. David, embargo, eso quedó en segundo plano ante la tormenta de sentimientos que la controlaba. Exacto. Santiago afirmó que todo se transformaría entre ellos, con la mirada fija en ella. Ana optó por no decir nada. La mujer lo observó con intensidad, debatiéndose entre la pasión ardiente y la culpa que comenzaba a pesar en su corazón. En ese instante, se dio cuenta de que había traspasado un límite oculto. Una barrera que jamás podría ser derribada. Tras la mañana en el baño, Ana experimentó una sensación de irrealidad, como si estuviera atrapada en un sueño o, tal vez, una pesadilla. Trataba de comportarse como una persona común, colaborando con su madre en la preparación de las comidas y dedicando tiempo a repasar para los exámenes. David, embargo, su corazón latía únicamente por Santiago. Cada vez que lo encontraba, aunque fuera de pasada, un escalofrío recorría todo mi ser. Por su parte, Santiago desprendía una energía única. Permanecía como el mismo hombre reservado de siempre. David, embargo, en ese momento se podía percibir una nueva luminosidad en su mirada. Mientras disfrutaba de su café, le regaló una leve sonrisa, apenas perceptible, pero cargada de un anhelo arrollador. Ana giró su cabeza con preocupación, temiendo ser descubierta por alguien. La responsabilidad consumió su ser por completo. ¿Cómo es posible experimentar ese sentimiento hacia mi propio progenitor? Era incorrecto, inmoral, desafiaba todo lo que sus antepasados habían experimentado. David, embargo, experimentaba una intensidad emocional que la abrumaba como nunca había sentido. Parecía que un anhelo prohibido se había instalado en su interior. Algo que escapa de nuestro control. En ciertos instantes, sintió la urgencia de expresar a su madre todo lo que guardaba en su corazón, compartiendo tanto sus sentimientos de amor como de dolor, buscando comprensión en medio de la confusión emocional que la invadía. David, embargo, el temor a ser juzgado y a presenciar la desilusión en la mirada de la persona querida ardía con mayor intensidad que cualquier otra cosa. Ocultaba cada cosa, soportando en silencio sus emociones, esforzándose por aparentar ser una persona común. Finalmente, se armó de valor para volver a encontrarse con su mirada. En medio de la calidez de la tarde en el jardín, percibió la intensidad de su mirada misteriosa. Es consciente de que eso cambia completamente la situación. Con una voz suave y apenas audible, pronunció sus palabras. Fue Ana quien la notó. Era imposible ocultar la realidad. Era consciente de que se encontraba en una situación peligrosa, sin embargo, sentía un fuerte impulso por seguir adelante. En una tarde de lluvia, con el sonido de las gotas golpeando el techo formando una melodía envolvente, Ana cedió finalmente al deseo que tanto había intentado resistir. En la sala, se encontraba sola, hojeando un libro y sumida en sus pensamientos, cuando Santiago apareció, trayendo consigo el olor a lluvia y tierra mojada. Pareces mantener cierta distancia. Susurró con su voz suave a medida que se acercaba a ella. Ana alzó la mirada y se topó con aquel ojo intenso que la había perturbado con anterioridad. Intentó expresarse verbalmente, sin embargo, las palabras no respondieron a su anhelo. Santiago se sentó junto a ella en el sofá, acariciando su cuello con ternura. Entiendo que ha meditado acerca de lo ocurrido. Siguió adelante, acariciando delicadamente la piel de la mujer con sus dedos. El cuerpo de Ana ardía por el intenso calor, mientras la culpa se apoderaba de sus pensamientos. David, embargo, en ese instante, algo en su interior se quebró. Era imposible para ella seguir reprimiéndose. Tomó firmemente la mano de él, entrelazando sus dedos con fuerza. Se trató de una acción delicada, pero llena de fervor. Con una expresión de asombro y cariño, Santiago esbozó una sonrisa, sus ojos centelleando. No tienes ni la más mínima noción de lo que anhelo. Susurró, su voz apenas logró escucharla. Ana no dudó en inclinarse, mostrando determinación y seguridad. Al momento en que sus bocas se encontraron, todo lo demás desapareció a su alrededor. El beso resultó suave, casi hermoso. David, embargo,
únicamente para poner fin a lo que ambos experimentaban. Entre ellos, algo se transformó de manera permanente. En este momento, no había vuelta atrás. El beso entre Ana y Santiago surgió como una chispa en medio de la tormenta que ya ardía en su interior. Al separarse al fin, jadeaban como si hubiesen recorrido largas distancias en busca el uno del otro. Los ojos se encontraron, y en ese breve momento, el silencio expresó un sinfín de significados. En el silencio espeso, la lluvia murmuraba suavemente. Nunca debió haber pasado esto. Con la voz temblorosa, Ana susurró tratando de ordenar sus ideas. David, embargo, lo que decía carecía de contenido, casi como un mero trámite. En lo más profundo de su ser, percibía que ya no había vuelta atrás. Santiago mostró una sonrisa llena de dulzura y pasión. Algo que jamás había presenciado con anterioridad. Eres consciente de que eso cambia completamente la situación, ¿cierto? Con una voz llena de intensidad, casi desafiante, fue como se expresó. Ana recordó pero no pudo responder lo evidente. Se acercó a ella, acariciando su rostro con la suavidad de un susurro. David, embargo, es imposible pasar por alto ese asunto. Siguió adelante, sus dedos recorriendo su piel con delicadeza. Ana permitió que la sensación de arrepentimiento se apoderara de su ser. David, oposición. Ana se dio cuenta de que había cruzado un límite delicado y tendría que elegir qué hacer con respecto a lo que vendría. Como si tuviera plena conciencia de su maldad, pero al mismo tiempo resultaba irresistible. Al detenerse al fin, agotados y con señales evidentes de esfuerzo, Ana tuvo la certeza de que su existencia había cambiado para siempre. En este momento, mantenían oculta una información que tenía el potencial de destruirlo todo a su alrededor. A pesar del miedo que les causaba, ninguno de los dos estaba preparado para renunciar a lo que habían iniciado. Tras el momento compartido en el sofá, Ana se sumergió en un estado emocional confuso, oscilando entre la atracción y la restricción. Exteriormente, ocultaba su espíritu inquieto, colaboraba en las labores de cocina junto a su madre, conversaba sobre diversos temas con sus amistades y mostraba una sonrisa durante las reuniones familiares. David, embargo, en su interior, su mente era un torbellino de remordimiento, anhelo y temor. Experimentaba la sensación de haber dejado atrás un obstáculo. Directo al grano. Cada vez que observaba a Santiago, descubría un aspecto diferente de su personalidad. Algo que no se encontraba en ese lugar previamente. La sonrisa que lucía escondía un misterio, mientras que en sus ojos se reflejaban mensajes enigmáticos. A pesar de ello, seguía siendo el padre enigmático de siempre, aumentando aún más la confusión. David, embargo, las repercusiones empezaron a manifestarse de manera sutil. Durante el desayuno, Ana notó que su madre observaba con curiosidad a veces a ella y a Santiago, como si sospechara de algo. Últimamente, ustedes están muy enamorados. En la mañana, expresó con sutileza, ocultando un atisbo de envidia en su tono. Ana tragó saliva, incapaz de mirar directamente a sus ojos. Santiago, en cambio, se mantenía tranquilo, casi logrando disipar las sospechas que lo rodeaban. Con una pasión sutil, él acariciaba a Ana, como si estuviera desafiando los límites de lo que había surgido entre ellos. En este momento, no es posible que se lamente. En una noche llena de calor, susurros escaparon de sus labios mientras la soledad del jardín los abrazaba. Aunque el mundo no lo perciba, lo que experimentamos es auténtico. ¿Pero en verdad todo esto sucedió de manera real? ¿Quizás se trataba simplemente de una mirada impregnada de un anhelo vedado? Los cuestionamientos atormentaban a Ana, quien se debatía entre entregarse por completo a esa pasión secreta o poner fin a todo antes de que el dolor se hiciera presente. Era consciente de que cada decisión podía desencadenar una serie de repercusiones. Una intensa tensión invadía su espíritu, calcinando los acontecimientos con la familia. Escapó de la soledad junto a Santiago, aunque en su interior anhelaba con pasión cada momento. Se encontraba atrapada en un torbellino de emociones contrapuestas, sin posibilidad de liberarse. En los próximos días, Ana vivió un torbellino de emociones intensas. Trató de persuadirse para poner fin a esa situación. David, embargo, al observar a Santiago, la debilidad se apoderaba de él. Tomar una decisión estaba fuera de su alcance. Siempre se le podía encontrar en ese lugar. La expresión enigmática le llevaba a dudar de todo lo que creía acerca de la verdad y el error. Bajo el resplandor nocturno de la luna, Ana se detuvo en el patio, inmersa en sus pensamientos.
Cada vez que trató de oponerse al anhelo, evocaba las noches en vela con la culpa presente, aunque también valoraba la intensidad de los instantes compartidos a su lado. La manera en que él lograba provocar en ella una emoción completamente nueva. Ahora, ¿cuál será mi próximo paso?, murmuró en voz baja, anhelando que la brisa le trajera la solución ansiada. David, embargo, solo encontró consuelo en el silencio. Al día siguiente, en la hora del almuerzo, la mirada de Santiago decía más de lo que 1000 palabras podrían expresar. Mostraba impaciencia, aguardando que ella tomara su decisión, sin importar cuál fuera. Ana percibió que esa situación intermedia no tenía posibilidad de prolongarse. Ana se encuentra sentada a la mesa, observando a su familia disfrutar y conversar, como si todo transcurriera con normalidad. Es consciente de que tiene que tomar una decisión. Enfrenta la realidad y afronta las impactantes repercusiones de sus decisiones. Decide enterrar sus emociones de forma permanente, incluso si eso implica vivir con una carga de remordimientos. ¿Qué elección tomará finalmente? ¿Cuál es la más importante? ¿Se atreverá a enfrentar las repercusiones de sus acciones? ¿Te ha cautivado esta experiencia emocional? No te pierdas ni una historia más como esta. Regístrate ahora para recibir contenido similar.